cosa me van interrumpiendo, me van complementando, pero primero que nada agradecerles la presencia, agradecerles la respuesta a esta convocatoria. Y la idea es tomarnos 2 o 3 minutitos para contarles un poquito dónde nace esta propuesta y en qué se enmarca, ¿sí? Bueno, yo soy Patricia Iribarne, soy docente de la unidad de extensión de la Facultad de Ciencias, coordino esta unidad y allí trabajo con otros compañeros que hoy no pueden estar, pero en alguna de las otras actividades van a poder hacerse presente también. Y dentro de la unidad de extensión, en el marco de, como dije, la Facultad de Ciencias, nosotros tenemos un programa que es un programa de desarrollo territorial de Malvin Norte, cuyo objetivo es impulsar actividades de extensión y prácticas integrales que aporten al desarrollo de ese territorio. Es un territorio, bueno, donde está instalada la Facultad de Ciencias hace más de 20 años, en el cual trabajamos con muchas organizaciones, centros educativos y tenemos una gran trayectoria de trabajo conjunto con diferentes actores sociales del territorio. Es un territorio que es muy heterogéneo, uno de los territorios de Montevideo más densamente poblados porque sí hay muchos conjuntos habitacionales que concentran mucha población en muy poquitos metros o kilómetros cuadrados. Eso trae ciertas complejidades, pero además es heterogéneo desde el punto de vista socioeconómico, cultural, aparecen diferentes tipos de características demográficas, económicas, como dije, y aparecen ciertas desigualdades que generan además otro tipo de problemas. Entonces, eso es un territorio que es bastante complejo, con características particulares y además donde vive mucha gente. Según el último censo nacional que tenemos, allí viven más de 27, 30.000 personas e interactúan en el territorio otras tantas más. Entonces, eso, nosotros trabajamos en el territorio con diferentes líneas que hemos ido construyendo también de forma colectiva con diferentes actores, tratando de responder desde lo que se puede, desde una facultad de ciencias y a veces en interacción con otros servicios universitarios, a problemáticas que son identificadas por los propios actores o en conjunto con nosotros en el territorio. Aparecen ahí algunas problemáticas que son de interés colectivo abordarlas, entre ellas la convivencia, entre ellas el desarrollo cultural. Entonces, este tipo de actividades que venimos pensando, ahora se van a poder presentar un poquito mejor ellos, que venimos pensando desde hace ya algunos meses, junto con Eduardo, junto con Ernesto, tratan de dar algún tipo de respuesta o aportes a esas dimensiones, ¿no? Entonces nos interesa desarrollar actividades que aporten a la popularización de las ciencias, a la enseñanza de las ciencias naturales y exactas. También llevamos adelante o facilitamos actividades que son de divulgación científica. Nos interesa con esto aportar al desarrollo humano y cultural y, como dije, a la convivencia. Aspecto que este tipo de interacciones con este tipo de actividades sociales, entendemos, pueden hacer cosas muy interesantes para atender o aportar en algo positivo a estas problemáticas. Entonces, bueno, en esta coorganización o en esta organización de esta actividad fuimos dialogando con otros actores, se sumaron a la propuesta también el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, se sumó también el Servicio Central de Bienestar Universitario. Por parte del Centro de Estudiantes, los estudiantes tienen interés en poder seguir organizando este tipo de actividades en conjunto, con el club, con nosotros, y además les interesa que otros estudiantes también puedan sumarse, así que si en sala hay otros estudiantes de la facultad o de otros servicios también, y tienen interés de acercarse un poco más a lo que vayamos desarrollando en el futuro, son bienvenidos y pueden escribirnos y vemos la forma de que se puedan integrar o acercar un poco más a las propuestas. En el caso de bienestar universitario, ellos desde hace muchos años llevan adelante un proyecto que se llama Ajedrez Udelar, que está dentro de lo que es el área de cultura de bienestar universitario, tiene ya más de 10 años de trayectoria con ese proyecto, y el objetivo fundamental está centrado en la vinculación con proyectos académicos de investigación y de extensión universitaria
Y tienen ahí un par de hitos importantes, uno que tiene que ver con un trabajo que vienen desarrollando junto al Centro de Diseño, que aportan a la enseñanza de grado, y otro más reciente, desde el 2011, que se vienen promoviendo ese tipo de procesos, y uno más reciente del 2019, donde se integró un equipo, donde ellos integraron un equipo interdisciplinario. Tengo entendido que Ernesto también estaba en ese equipo, donde llevaron a cabo un programa semillero de iniciativas interdisciplinarias que culminó en la publicación de un libro que se llama Encuentros alrededor del tablero, miradas interdisciplinarias sobre el ajedrez. Entonces por allí hay compañeros que también tienen otros recorridos interesantes que confluyen y van a estar aportando a este proceso. No estoy viendo a todos, pero tengo entendido que en sala están algunos de los compañeros de bienestar. Andrea, no los estoy viendo a todos porque tengo más de una pantalla, pero también Hola, Patricia. ¿Cómo te va? Don Rafael. Ahí va, Ahí ese es va, uno de los gracias. compañeros. Ahora que hablaste, te me apareciste. Rafael Muñiz Junto a este, era el equipo de bienestar, ¿eh? que tú integrás el equipo de bienestar, digo. Junto a Esteban, integro ese equipo, bueno, hace muchos años, Esteban Jauregui, ahora hace más. Y bueno, como tú decías, se han generado muchos espacios de articulación muy importantes, con un montón de instituciones, bueno, de distintas facultades, ¿no? Psicología, trabajo social, bueno, ingeniería, ciencias, ¿no? Y por eso nosotros apoyamos esto que están haciendo ustedes, porque realmente va en la sintonía, ¿no? De que con bienestar estamos intentando articular, aparte de enseñar ajedrez, vincular el ajedrez con un montón de disciplinas. Y bueno, y junto a Eduardo, ¿no? Que yo a Eduardo lo conozco hace muchísimos años y bueno, que realmente es una muy buena tarea, y una tarea social y cultural también, ¿no? Porque el ajedrez tiene un poco de eso. Muchas gracias. También, dale. Gracias, No, quería Rafael. decir que en el equipo también está Andrea, por más que es cultura de bienestar, pero que Andrea anda por ahí y que para nosotros es un pilar muy importante de este equipo. Muy bien, ya Nada más. ya nos irán conociendo a todos. Yo no quiero dar más lata, solo voy a pasar dos avisos. Uno es que mientras estén dialogando Eduardo y Ernesto, si veo que algún micrófono se abre y hay algún ruido que interfiera, yo los voy a ir apagando, pero a la vez que Eduardo vaya invitando a interactuar, ustedes pueden abrirlo. Yo solamente voy a estar cuidando que el diálogo se pueda disfrutar, pero pueden ir interactuando en la medida que Eduardo nos vaya invitando. Y voy a estar para ayudar, o sea, capaz que en algún momento pido alguna aclaración, pido alguna pausa, yo voy a ir ayudando a lo largo de toda la charla. Y lo otro es que, bueno, lo que decía al principio, esto se está grabando y la intención que tenemos es poder colgarlo en YouTube. La unidad de extensión de la facultad recientemente abrió un canal como para poder ir difundiendo desde allí algunas cosas, entonces tenemos la intención de que quede disponible esta y las demás charlas, ¿no? Y por último, y ya les doy la palabra a Ernesto y a Eduardo, por último, comentarle que este es un ciclo que tiene 3 actividades quincenales, o sea, de aquí a 15 días y luego 15 días más, vamos a tener otros 2 diálogos. El diálogo de hoy se titula Un cosmos en miniatura, diálogo entre ajedrez y ciencia en Malvin Norte. Ese es el ciclo, perdón. El diálogo se llama Que la fuerza te acompañe. Interludio científico, Galileo, la vaca esférica y yo. La actividad, la charla está a cargo de Ernesto Blanco, que para quienes no lo conocen, él es doctor en física, especializado en biomecánica aplicada a la paleontología, es divulgador científico, es ajedrecista aficionado y es el actual director del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias. Y por su parte, va a estar dialogando con Eduardo Rodríguez. Él es ajedrecista, lleva 20 años dedicados al ajedrez en el circuito de competencia, 10 años de docencia de ajedrez en diferentes centros y ámbitos,
y actualmente está trabajando dentro del equipo directivo del Club de Ajedrez de Euskal Herria 70 en Malvin Norte. Está abocado a la enseñanza del ajedrez y está interesado en desarrollar y aportar al club del barrio junto con este proceso que estamos iniciando con la Facultad de Ciencias. Yo nada más tengo para decir, así que les doy Ernesto, Eduardo, todos ustedes. Cualquier cosa que necesiten me van diciendo. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Patricia. También muchas gracias a todos quienes colaboraron en el armado de esta actividad. Los que están presentes ahora, Rafael Muniz, Andrea Ricciardi por Bienestar. Veo también que está Clara Herrera por el Centro de Estudiantes. También Agustina Echaider estuvo colaborando, aunque no esté acá presente. Y también, bueno, agradecimiento a todos ellos. Y también, bueno, un saludo especial también a Martín Monteiro, un amigo ahí de la ORT, que es profesor de física y también de la Sociedad Uruguaya de Física, y me alegra mucho también que esté aquí presente. Así que bueno, arrancamos sin más con la charla. El título, Un cosmos en miniatura, diálogos entre ajedrez y ciencia en Malvin Norte. La idea de mi presentación es primero hacer una presentación general de las ideas del ciclo, en forma muy rápida, digamos, del ciclo que se llama Un cosmos en miniatura, y después voy a empezar a hablar algunas cosas respecto al primer diálogo, que es el del día de hoy, que la fuerza te acompañe. Respecto al ciclo en general, una forma de presentarlo es arrancar por el título, ¿no? Un cosmos en miniatura, y este concepto de diálogos entre ajedrez y ciencia en Malvin Norte. El objetivo de la actividad es precisamente generar un vínculo con el club de ajedrez, el taller de ajedrez de Euskal Herria 70, en el cual está Eduardo, y que el ajedrez pueda acercarse a nuestra facultad, que tengamos más ajedrez en nuestra facultad, y también que la facultad esté también presente en el barrio, ¿no? Algo que ya está, pero de otra manera diferente. Por lo tanto, todos aquellos de ustedes que tengan alguna propuesta para acercarnos, alguna sugerencia para seguir haciendo actividades dentro de este marco, más allá de este ciclo de charlas, que es el inicio, es más que bienvenido. Así que todos aquellos que quieran sumar, a participar, a proponer actividades dentro de este marco de colaboración, es precisamente la idea de este espacio, empezar a generar esa colaboración. Así que bueno, respecto al contenido de este ciclo de charlas, el título Un cosmos en miniatura apunta a lo siguiente. La idea esa de la relación del ajedrez con el universo, con el cosmos, es algo que otros científicos han usado. En particular, Richard Feynman, en uno de sus libros, utiliza la analogía del ajedrez con el universo para hablar de cómo es que nosotros vamos entendiendo las leyes del universo, en particular las leyes más básicas de la física. Feynman dice que conocer las leyes de la física es algo parecido a lo que haría un jugador o alguien que no sepa de ajedrez al tratar de deducir las reglas del ajedrez simplemente mirando partidas. Curiosamente, hay una anécdota o una historia que tiene que ver con que Capablanca, uno de los grandes jugadores de la historia, campeón del mundo, habría aprendido de muy niño a mover las piezas precisamente de esa manera, o sea, viendo a su padre jugar al ajedrez. Y bueno, Feynman hace esa analogía. Y también hay otros pensadores, por ejemplo, Jorge Wagenberg, murió hace pocos años, un divulgador científico español, físico, que estuvo en algunos momentos visitando aquí nuestra Facultad de Ciencias, por lo menos un par de veces, tuve la oportunidad de charlar con él en la Facultad de Ciencias, y él iba un paso más allá, decía que incluso se podría pensar, hablando precisamente de aquello que decía Feynman, decía que se podría pensar en un juego en el cual el objetivo sea descubrir las reglas del juego. Uno de los jugadores lo inventa y el otro debe descubrir esas reglas, ¿no? Una especie de ajedrez extraño. Pero además de algunas cuestiones profundas que pueden tener que ver con esas que comentaban estos autores, hace poco también descubrí una coincidencia fortuita, accidental, interesante, sugerente, entre el concepto de cosmos y el ajedrez.
Y lo descubrí asistiendo a un curso de astronomía cultural en el cual el docente habló de la etimología de la palabra cosmos a partir de esta obra de Pierre Chantrain, un diccionario etimológico de la lengua griega. Aquí se puede ver lo siguiente, algo que más o menos todos sabemos, pero que no está de más recordar. La palabra cosmos, de origen griego, hace referencia al concepto de orden, ¿no? Como decía Carl Sagan, el cosmos es todo lo que existe, existió y existirá, digamos, desde el punto de vista de la ciencia, y está muy asociada a esa idea de cosmos. Pero acá viene la cuestión curiosa y accidental. Cosmos también, para los griegos, había un verbo denominativo con raíz en la palabra cosmos. Si lo fuéramos a decir en español, sería algo así como cosmear, que vendría a ser ordenar, poner en orden a las tropas, alinear a las tropas en el campo de batalla. Y también hay un agente, digamos, sería el cosmeador, que lo que hace precisamente es eso, es un jefe militar que ordena las tropas antes de iniciar la batalla. Y eso, digamos, para los ajedrecistas seguramente puede recordar este tipo de imagen. En este caso tenemos a Alexandra Kostenyuk, que fue la campeona femenina de la Copa del Mundo que se compitió el mes pasado en Sochi, en Rusia, precisamente en esa actitud muy típica de los ajedrecistas antes de comenzar la batalla, de ordenar su ejército. Así que ahí tenemos una pequeña coincidencia fortuita entre la palabra cosmos y el ajedrez. Aquí tenemos a Jean-Christophe Duda, que fue el campeón de la Copa del Mundo de este año también en Sochi, Rusia, en una actitud similar. Pero más allá de esta cuestión fortuita que me parece sugerente comentar, creo que hay una cuestión más profunda. De alguna manera, tanto el ajedrez como el universo parecen estar constituidos de algunos elementos básicos. Para los físicos serían las partículas elementales en el universo, que interaccionan mediante algunas reglas relativamente sencillas. En el caso del ajedrez serían las piezas interactuando a través de las reglas del juego. En el caso del universo serían las partículas elementales interactuando a través de las leyes básicas de la física. Pero que eso, que en principio es tan simple, elementos simples, con formas de combinarlos relativamente simples, generan una diversidad y una complejidad enorme que desde el punto de vista de la capacidad humana de entenderlo y de percibirlo, se hace virtualmente infinito. Es decir que tanto el cosmos como el ajedrez nos enfrentan con el infinito, o al menos con la pregunta sobre el infinito. Nos dan por momentos la ilusión de haber comprendido sus leyes básicas para luego sorprendernos una y otra vez con lo inesperado. Generan esa mezcla de esperanza y temor que implica el pensar que en algún momento lograremos conocerlos en todos sus detalles. Y sobre todo, son dos entidades que nos muestran los límites de nuestras capacidades, nuestra finitud, nuestra pequeñez y nuestra tendencia inevitable a cometer errores. Acá tenemos, profundizando un poquito más en este concepto, aquí tenemos una imagen de un libro de Botvinnik. Botvinnik fue un campeón del mundo también, digamos, se le considera el patriarca del ajedrez soviético, es un jugador de gran influencia en la historia del ajedrez, y en uno de sus libros, este es un libro de la década del 70, aparece esta imagen que simplemente la pongo para ilustrar de una posición en ajedrez, y lo que llamamos el árbol de variantes, es decir, a partir de aquí, uno de los jugadores puede hacer un cierto número de jugadas que podrán ser respondidas a su vez por un cierto número de jugadas del rival, y así sucesivamente se van multiplicando las variantes, las historias posibles. En promedio, en una partida de ajedrez, cada jugador en determinado momento dispone en promedio de unas 35 jugadas legales. Y a su vez, en promedio, una partida de ajedrez consta de unas 40 jugadas en total. Esto lleva a que si uno quisiera calcular cuál es el número, una estimación del número de partidas de ajedrez posible, llega a un número extraordinariamente grande, 10 a la 120. Ese número es bastante más grande que el número de partículas estimadas en el universo visible y, digamos, genera un infinito virtual, digamos, una complejidad que de alguna manera podemos comparar con la gran complejidad de las estructuras astronómicas
que vemos en el universo, pero también en la complejidad y diversidad de los seres vivos, que se puede dar, por ejemplo, en una selva tropical, y también en la gran diversidad y complejidad de la bioquímica y de la vida a escala microscópica, como también lo estudia la ciencia, ¿no? Es decir, que acá tenemos en esta gran diversidad una similitud, digamos, entre lo que ocurre en un tablero de ajedrez y lo que ocurre en el cosmos que estudian las distintas ciencias. Y eso respecto a lo general de este ciclo. Vamos a estar explorando en cada una de las charlas alguna analogía, algún vínculo entre el ajedrez y las ciencias. Y en esta primera charla, que tiene este título tan lindo, que la fuerza te acompaña, haciendo referencia a Star Wars, a esa fuerza que a esos sacerdotes guerreros que eran los Jedi, les daba la capacidad de tener habilidades que sorprenden al resto de las personas. De alguna manera vamos a explorar eso, pero desde el punto de vista del ajedrez y de la ciencia. Una cosa que sorprende a las personas que se acercan al ajedrez es la gran capacidad que tienen los jugadores de manejar y enfrentar ese infinito que se da en el tablero. Acá tenemos una foto de Garry Kasparov, uno de los jugadores más importantes de la historia de este juego, más influyentes, campeón del mundo por mucho tiempo. Y me gustaría, digamos, mostrar un poquito esa mirada que tiene el público de fascinación respecto a la capacidad de estas grandes figuras, de estos grandes ajedrecistas, a través de una frase de Kasparov, que está en su libro Cómo la vida imita el ajedrez. Kasparov cuenta que en 1985 me proclamé campeón del mundo a la edad de 22 años y a partir de ese momento las preguntas que me hacían cambiaron radicalmente. En vez de interesarse en las partidas y los torneos, la gente quería saber cómo había conseguido aquel éxito sin precedentes. ¿Cómo había conseguido esforzarme tanto? ¿Cuántas jugadas planeaba de antemano? Y esta es una pregunta que todos los ajedrecistas, digamos, reconocidos, dicen que se las han hecho millones de veces. Es una de las grandes preguntas que la gente tiene respecto a las capacidades de un ajedrecista, ¿no? O sea, ¿cuántas jugadas planeaba de antemano? ¿En qué pensaba durante una partida? ¿Tenía memoria fotográfica? ¿Qué comía? ¿Qué hacía por las noches antes de acostarme? En resumen, ¿cuáles eran los secretos de mi éxito? Y de alguna manera, esto es lo que vamos a abordar ahora en un rato, hablando de este concepto de la fuerza, lo que va a hacer Eduardo en ajedrez, de cómo es posible que alguien pueda calcular, no sé, un mate en 3, 4, 5, 10, 25. ¿Se podrá hacer algo así, calcular 25 jugadas para adelante un jaque mate, cuando estamos hablando de números tan gigantes que ni una computadora puede manejar en forma completa? Lo vamos a ver en un momento. Pero también uno se puede hacer esta misma pregunta sobre el secreto del éxito de los científicos. Y tal vez un ejemplo paradigmático, no el único, pero uno paradigmático conocido, puede ser el de Albert Einstein. Y en particular su teoría de la relatividad general, que cambió mucho los conceptos, o cambió totalmente los conceptos que teníamos sobre la fuerza de gravedad, pero además es una probablemente de las obras científicas, de las teorías científicas más precisas, más confiables que tenemos los físicos hoy en día. Y Einstein sobre esto en sus notas autobiográficas dice lo siguiente, dice: de la teoría de la gravitación he aprendido que una colección de hechos empíricos, por muy abundante que ésta sea, no puede conducir al establecimiento de ecuaciones tan complicadas. Una teoría puede contrastarse con la experiencia, pero no hay ningún camino de la experiencia a la construcción de una teoría. Ecuaciones tan complejas como las del campo gravitacional solo pueden hallarse a base de encontrar una condición matemática lógicamente sencilla que determine por completo o casi por completo las ecuaciones. Es decir, que para construir una teoría compleja, como fue el caso de lo que hizo Einstein, el punto de partida es buscar una condición matemática sencilla, algo que traiga el problema a escala humana, en lugar de perdernos en la gran colección de hechos empíricos, de fenómenos de la naturaleza, sino tratar de concentrarnos en algo más lógicamente sencillo.
Y termina, ¿no? Una vez que se dispone de esas condiciones formales suficientemente fuertes, y acá aparece también el concepto de fuerza, en un sentido que puede tener una conexión con lo que vamos a ver en un rato en ajedrez, se necesita muy poco conocimiento fáctico para establecer la teoría. Así que bueno, como vemos, tanto en ajedrez como en ciencia parece haber una suerte de mecanismos para que lograr abordar ese infinito virtual y llevarlo a escala humana y poder calcular en ajedrez varias jugadas para adelante y en ciencia poder hacer teorías extremadamente generales y que nos permitan entender muchos fenómenos, como lo que contaba Einstein allí. Así que bueno, ese es el juego. Vamos a tratar de pensar sobre secretos para poder acercarnos a ese infinito de manera exitosa, tanto en el ajedrez como en la ciencia. Y bueno, primero entonces, Eduardo nos va a contar qué es esto de la fuerza en ese juego, digamos, de intentar, al estilo de los Jedi, descubrir un secreto, ponernos en contacto con algo que nos dé un poder nuevo. Así que bueno, queda entonces Eduardo con esta parte de la charla. Bueno, muy buenas noches. Me alineo en todos los agradecimientos que dieron los compañeros. Y bueno, intentaré hacer algo de eso, Ernesto. Me has pasado una empresa compleja, pero bueno, vamos arriba. Bueno, voy a compartirles también unas diapositivas que tengo por acá. Ahí está, ahí creo que ya lo logré. Titula que la fuerza nos acompañe esta noche también. Bueno, muy bien. En este viaje de ajedrez y ciencias, obviamente que estamos tratando de vincular aspectos entre uno y otra disciplina. Y concretamente hoy nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver en el ajedrez, bueno, con ese mito tan fuerte que tiene el ajedrez como para personas inteligentes, no sé, para personas destacadas desde el punto de vista coeficiente intelectual, y bueno, y realmente no deja de ser un mito. Es algo que aprendemos los ajedrecistas muy rápidamente, pero el mito es cierto que existe. Pero ¿qué es lo que calcula? ¿Qué es lo que hace que ese proceso mental sea tan complejo para un ajedrecista, si es que realmente lo es? ¿En qué es que piensa un ajedrecista cuando se pone allí en el tablero tantas horas ahí? Bueno, dividamos un poco, a ver, acá no le di... A ver, ahí está. Creo que no le di pantalla completa, ¿no? A ver. Ahí está, ahora sí, ahí quedó más lindo. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que piensa, les decía, un jugador de ajedrez? Bueno, me gustaría dividir el bloque del pensamiento al que el ajedrecista aborda en dos grandes bloques, ¿no? El ajedrez, al igual que muchas otras disciplinas, está compuesto de estrategias y de táctica, ¿tá? Vamos a definirla en forma sencilla, hay varias definiciones en cuanto a estos contenidos, como la estrategia, como la elaboración de planes a corto o a largo plazo para, bueno, para poder tratar de mejorar una posición, no importa cualquiera sea, incluso la posición inicial, ¿tá? Pero la táctica es diferente, la táctica tiene que ver con llevar a cabo jugadas, o sea, la táctica comprende jugadas concretas o un conjunto de jugadas concretas. Incluso hoy lo vamos a agregar de que la táctica podría estar muy vinculada con el aprovechamiento de debilidades en la posición. Entonces, ahí hay como un conjunto bien dividido de pensamientos que el ajedrecista aborda cuando está en una posición. Primero se tendrá que abordar cuestiones estratégicas o ya puede meterse en cuestiones de táctica para aprovechar debilidades. Vamos a poner algunos ejemplos. En la estrategia, bueno, tenemos, como dice ahí, el desarrollo de las piezas, el control del centro, la seguridad de nuestro rey, la estructura de peones, todos esos son conceptos estratégicos
que uno aborda como plan, como planificación, ¿no? Como ideas para ir tratando de coordinar, digamos. Pero sin embargo la táctica, como vemos ahí, va a referir directamente a jugadas concretas, por ejemplo, en debilidades en el rey. Bueno, ya estaremos pensando en jugadas para poder aprovechar ataques directos al rey. Bueno, piezas indefensas, mal ubicadas, bueno, debilidades en la estructura de peones. Hay un conjunto bastante amplio, vasto, de señales que van a brindar las posiciones que nos van a indicar que la posición tiene debilidades. Y por tanto ahí podemos estar pensando en darle pienso a la táctica. Hoy en lo que vamos a hablar de ajedrez nos concentraremos en este bloque del pensamiento, en la parte táctica del asunto. No vamos a concentrarnos en aspectos estratégicos de las posiciones, sino que concretamente vamos a hablar de cuestiones de táctica. Más precisamente, cuestiones que tengan que ver con debilidades del rey. Cuando el rey está expuesto y tengamos que, bueno, darle curso directamente a ataques sobre el rey. Bueno, pero en concreto ya sabemos que si el diagnóstico es que hay debilidades en la posición, nosotros asumimos que la posición requiere táctica. Y nos vamos a concentrar ahí directamente en darle pienso táctico a la posición. ¿Ok? No nos vamos a poner a pensar que si el centro, que no. Vamos a concretamente a empezar a calcular ahora cómo vamos a aprovechar esas debilidades en concreto que estamos diagnosticando. Bien, pero bueno, no es tan fácil, ¿no? Porque vamos a suponer, yo veo debilidades en el rey, veo que puedo traspasar piezas ahí para poder atacar ese rey, y en concreto empiezo a pensar en jugadas. Digo, bueno, hago esta, o hago esta otra, o acerco a la dama, de repente tengo, no sé, 3, 4 jugadas candidatas. Pero soy consciente de que a mis 3 jugadas candidatas, a cada una de ellas, mi rival va a tener también 3, 4 respuestas. Y después, a las respuestas de mi rival aparecerán otras 3, 4 respuestas. Y ahí, bueno, el árbol que mostraba Ernesto, ¿no? Eso se va a exponenciar y se va a tornar muchas veces muy complejo para el proceso mental humano. Porque el cálculo de variantes se va a tornar muy vasto. Y acá es donde los humanos nos hacemos lío, ¿no? En cualquier nivel que estemos ajedrecísticamente, porque bueno, empezamos a pensar una, nos pasamos para la otra, me acuerdo que en la anterior hay una cosa que no consideré, y ahí empiezo y me hago un lío, y al final a veces terminamos jugando. ¿Por qué? Bueno, porque todos los jugadores de ajedrez necesitamos, muy importante, tener un orden en el pensamiento, tratar de ordenar el pensamiento de la mejor manera posible para optimizar las posibilidades que tenemos ante la posición. Eso nos va a permitir tomar mejores decisiones, gastar menos energía y sobre todo consumir menos tiempo. No se olviden que esto es una disciplina que tiene un control de tiempo y el reloj ahí va pasando. Entonces, cuanto más desordenado esté el proceso de pensamiento, más tiempo vamos a consumir, más energía vamos a gastar y seguramente no encontremos las decisiones más acertadas. Bueno, muy bien. Entonces, conforme a este lío, hemos encontrado un método, una forma, un concepto que nos va a ayudar en este viaje. El concepto se llama precisamente la fuerza, ¿no? Es un concepto elaborado por el gran maestro español Jesús de la Villa, que la verdad que tuve el gusto de conocer, no al gran maestro, pero sino al trabajo que él ha hecho, un trabajo que, bueno, está muy completo, es un trabajo donde uno de sus ítems es precisamente la fuerza. Les presento acá al gran maestro Jesús de la Villa, que tiene esta serie de videos para Chess24, y de hecho se los muestro porque es sumamente muy recomendable, de donde estoy referenciando este trabajo, la verdad que muy bueno. Para los que no saben, un gran maestro internacional de ajedrez es un título que otorga la Federación Internacional de Ajedrez, obviamente por méritos, y son unos pocos miles grandes maestros internacionales de ajedrez. O sea que es un título de muy reconocido renombre a nivel mundial. Bien,
Pero vamos a lo nuestro. ¿Qué es la fuerza? ¿Y cómo nos va a ayudar? A ver, Eduardo, aclárame eso que lo estoy necesitando para calcular. Bien, vamos a definir a la fuerza como la habilidad de reducir al máximo las posibilidades de respuesta de mi rival. ¿tá? O sea, la idea es poder recortar al máximo posible ese árbol, ¿tá? Que recién mencionábamos, esa cantidad exponencial de jugadas que se van a empezar a aparecer. Bueno, yo quiero recortarla lo más posible. ¿tá? Entonces, si yo utilizo esta habilidad de poder hacer una jugada que no deje muchas respuestas a mi rival, bueno, estaré teniendo fuerza. La fuerza va a estar medida por las posibilidades que yo le reduzco a mi rival. ¿tá? En vez de darle 3, 4 jugadas posibles, bueno, si le puedo dar una, mejor. Más fuerza va a tener mi jugada, cuanto más reduzca las posibilidades de mi rival. Y para eso vamos a utilizar un ranking. ¿tá? O sea, vamos a ordenar las jugadas a ver cuál de todas tiene más fuerza. Y bueno, ya estarán pensando ustedes, ¿qué jugada tiene más fuerza en una partida de ajedrez? ¿Cuál es la que reduce al máximo las respuestas de mi rival? Y sí, seguramente el jaque. El jaque es la que, chau, no le deja muchas chances al rival, ¿no? Porque tiene que resolver el jaque. Está en el reglamento, yo no puedo hacer jugadas estando en jaque. Entonces, tendré que sacar el rey, o comerme la pieza que me da jaque, o tapar, pero tengo que atender ese tema. Entonces el jaque sin duda es la jugada que más fuerza tiene en este ranking. Si no hay un jaque que consiga, o los jaques no son tan buenos, en el segundo puesto del ranking vamos a poner a las amenazas de mate. Nuevamente, el rival va a tener que atender la amenaza de mate porque si no va a recibir mate, no podrá hacer cualquier jugada. En el tercer lugar vamos a poner a las capturas. Evidentemente que si nuestro rival recibe una captura y no atiende esa captura, bueno, se va a quedar con material de menos y eso puede en muchas circunstancias dejarlo con ventaja decisiva en contra, ¿no? Y bueno, y por cuarto puesto vamos a poner el resto de todas las amenazas que existen en las posiciones. ¿Ok? Bueno, hemos hecho entonces una definición de la fuerza y hemos encontrado esta habilidad que va a requerir entrenamiento. O sea, no hay vuelta. Como cualquier habilidad, requiere que nosotros ejercitemos esta habilidad. No es que hoy mágicamente vamos a tener la fuerza incorporada. No es como la vacuna del COVID. No, no, no. Esto va a requerir que nosotros laburemos para poder incorporar esta técnica de estabilidad. Pero bueno, vamos a ver un poco de ajedrez. Vamos a ver unos ejemplos donde podamos darle uso a esta fuerza. ¿no? Bueno, yo los invito a que en la medida de lo posible, ustedes, si gustan, hagan comentarios mediante el chat, o mismo esto si está quedando alguna duda en cuanto a este bloque que acabo de explicar, o mismo si en alguna de las respuestas que quieren ir dando a las jugadas que vamos a ir considerando, pueden hacerlo por allí. Bueno, muy bien, vamos a abrir un tablero entonces, para hablar de ajedrez, si no. Y a ver, ahora tengo que compartir pantalla nuevamente. Ahí está. Bien. Estamos viendo ahí bien el tablero. Se puede ver, ¿se puede ver bien? Dígame un ok, algo, ahí está. Muy bien. Sí, sí. Bueno, Está perfecto, Eduardo, gracias. Impecable. bárbaro. Tenemos un lío bárbaro en esta partida. Acá parece que alguien tiró las piezas de lejos y salió corriendo. Realmente acá vamos a ver qué sucede, porque hay un lío bárbaro, un embrollo bárbaro. Lo primero que tenemos que hacer, o seguramente lo que hacemos todos los ajedrecistas cuando estamos en una posición, es bueno, evaluar un poco el material, a ver si hay equilibrio, si no hay equilibrio, de qué va la mano, ¿no? Quién parece que está mejor. Y bueno, haciendo una contabilidad del material, nos damos cuenta que acá el blanco tiene una sola pieza, la dama, y bueno, sí, tiene 5 peones, pero en realidad como piezas tiene solamente la dama, y el negro no tiene dama, pero tiene bastante material que compensa su falta de dama. Bueno, para empezar, la pareja de torres, que ya está, ya puede equivaler a la dama, tiene pareja de alfiles, tiene pareja de caballos, no solo tiene 6 peones, sino que hay un peón acá, en séptima, que está a una de coronar, ¿no? O
ya está una de coronar. O sea, el negro acá amenaza un caballo jaque, caballo de 3 jaque, y a la siguiente corona una dama, y bueno, y agarrate Catalina, ¿no? Yo no sé cómo el blanco acá zafa de tanto material que tiene el negro acá para elegir. Entonces, bueno, ¿será que acá algo salva a las blancas? ¿Habrá algún resultado favorable acá para las blancas? Bueno, casi que de a priori yo diría que si logramos empatar esta posición, ya sería un resultado positivo, ¿no? Bien, bueno, empecemos a usar la fuerza, otra no nos queda. En el ranking de la fuerza nos dice que la primera cosa que tendríamos que buscar es los jaques. Los reyes tienen debilidades, ambos tienen debilidades, ninguno tiene el murito entero, un murito que me gustaría acá tener para el rey, lo mismo para el rey blanco que está ahí en el centro del tablero. Pero bueno, acá parece que va a ser el que pega primero, ¿no? Y bueno, ¿qué jaques tenemos acá? Bueno, tenemos un jaque en F4, tenemos un jaque en F5, ese parece que son los jaques más decentes, ¿no? Porque después hay un jaque dama por D8, pero bueno, la torre está muy bien defendida y estaríamos perdiendo la dama, y bueno, parece que no tiene ningún sentido. También hay un jaque acá en F6, pero bueno, está controlado por el peón, y bueno, tampoco tiene ningún sentido, o sea que desde el punto de vista humano, no tenemos que analizar esos jaques que no nos llevan a nada, o nos llevarían a perder la dama, lo poco que nos queda. Entonces concentrémonos en los dos jaques más decentes, que son el jaque en F4 y el jaque en F5. Bien, vamos a empezar por el jaque en F4. Y bueno, el jaque en F4, el rey negro puede responder con rey E8, rey E7 o rey G8. No hay muchas más, porque en este caso ni siquiera se puede tapar el jaque, ¿verdad? Bien, si el rey se viene a E8, mate. Bueno, ya encontramos un mate. Bueno, vamos bien, vamos bien. Así que el rey no puede ir a E8. Si se viene a E7, mismo mate. Bárbaro, vamos muy bien en el análisis. Pero claro, acá ya nos damos cuenta que la mejor para el negro va a tener que ser irse para G8, donde no recibirá mate. Aparentemente. Y acá, bueno, nos está quedando solamente el jaque en F7, ¿no? Dama F7 jaque, el rey se va a H8, y bueno, nos quedamos sin jaques. Tengo jaques en la octava, obviamente, pero la octava está cubierta, no estoy llegando a nada. Así que bueno, este análisis no me condujo a ningún camino optimista, ningún camino bueno. Pero lo que sí tuvo de bueno fue que recogí información. Hay algunos mates que pueden darse en la casilla F7. Hay que ver en algunas retiradas, el rey negro, hay algunas casillas a donde no se puede ir. Y esa información, bueno, no es en vano. Yo la cargo en la bolsa y capaz que me sirve para otras posiciones. Y empecemos a evaluar el otro jaque que teníamos como candidato, el de dama F5. Bueno, nuevamente lo que les acabo de decir, acá ya no tengo que analizar rey E8 o rey E7, porque tengo el mate directo en F7. Entonces voy directo al análisis de rey G8. Fíjense acá cómo se recortó el análisis, ¿no? O sea, ya hay un análisis, un camino que no tuve que de nuevo volver a analizar. Bueno, otra vez me encuentro con que tengo el jaque en F7, pero estoy en la misma posición anterior. Cuando dé el jaque en F7, el rey se va a ir a H8 y ya no tengo más jaques. Otra vez un camino que no tengo que recorrer. Y me doy cuenta que desde F5 tengo otro jaque más. Dama D5. Bueno, y este tiene algunas diferencias, ¿no? Porque si el rey se va a H8, ahora me aparece la casilla H5 como disponible. Bueno, y parece ser un camino nuevo, ¿no? Obviamente me doy cuenta que si rey F8 le doy mate en F7 y bueno, ya ahí descarto la retirada de F8. Entonces el único camino es rey H8. Y acá voy a tener una serie de jaques interesantes. Veamos. Vamos a calcular un poco, tal vez sin mover. Todo con la guía de la fuerza, todo a base de la fuerza. Vamos a tener un hilo conductor de la fuerza que acá nos va a ayudar. Dama H5, ¿verdad? Ese es el jaque que tenemos. El rey va a tener única rey G8. Obviamente le vamos a dar el jaque en H7, que tiene una pinta bárbara. Otra vez el rey negro se va a tener que venir a la casilla F8 como única. Y ahora tenemos un jaque en H8, donde el rey va a tener que venir a E7.
Y ahora nos podemos comer el peón de G7, dando otro jaque más. Ahí nomás dimos como 4 o 5 jaques, todos forzados, donde el rey negro no pudo escapar de esos jaques. Vamos a verlo. Dama H5, rey G8, dama H7, rey F8, dama H8, rey E7 y dama por G7. Otra vez, información que ya tenemos. El rey no puede venir a E8 porque le damos mate en F7. Perfecto, ni lo analizo. El rey tiene que venir para este lado. Tiene que venir para mi territorio para querer salvarse. Bueno, rey E6. Seguimos con la fuerza. Dama F7. Única rey E5. Seguimos buscando jaques. Acá los jaques de contacto van a ser los más efectivos porque son los que más casillas le sacan al rey. Cuando digo jaque de contacto me refiero a una casilla bien cercana al rey, ¿no? Entonces acá tenemos el jaque en F5. Nuevamente el rey tiene única retirada. Miren qué interesante el recorrido que se está haciendo al rey atravesando el tablero. Dama E4 jaque. Rey C3. Dama D3 jaque. Ningún jaque ha podido ser evitado. Rey B2, única. Dama B3 jaque. Y miren hasta dónde la fuerza ha traído al rey. Que no ha tenido ni una chance de zafar de ninguno de esos jaques. Bueno, como ya sabemos, no podemos dar mate solamente con la dama, necesitamos el apoyo de alguien más. Y en este caso, ¿quién va a venir a colaborar? El reycito que estaba ahí tan expuesto, tan ahí acobardado con tanta gente alrededor, va a realizar la jugada tranquila de rey C1, asegurando el mate en 2 casillas. Dama B2, dama B1, y acá no hay forma de evitar el mate. Bueno, capaz que caballo de 2 podría evitar el mate en B1, pero dama de 2 no hay forma de evitarlo, ¿no? Tengo una pregunta. Sí, cómo no. Sí. No, que si moves al rey después de la dama en realidad no termina en tablas porque antes al mover la reina no le dejaste ningún movimiento libre al rey, ¿no? Muy bien, buena pregunta, muy buena pregunta. El concepto es el mate ahogado, ¿no? O sea, ese concepto que dice que si el rey está ahogado, no tiene ninguna casilla disponible, pero no está en jaque, ¿no? Entonces esa situación no es jaque mate y yo no gano la partida, se acuerda a tablas legalmente. Pero el asunto es que acá el negro tiene muchas piezas para mover, no tiene por qué mover al rey. Eso pasa cuando solamente el rey es la única pieza disponible para mover. Pero acá el negro Okay. tiene muchísimas piezas para mover, entonces no está obligado a mover el rey, y bueno, obviamente que el rey no lo puede mover, gracias al trabajo que nos dio llevarlo hasta ahí, y ahora va a recibir un jaque mate. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, muy bien. A base de fuerza, entonces, hemos traído un rey casi que hasta nuestra primera fila. Pero bueno, esta fue la primera posición. Ahora vamos a traer otra posición. Y ahora me van a ayudar un poco ustedes. Vamos a hacerlo un poco más interactivo, a ver si podemos ir utilizando la fuerza de los dos lados. Vamos primero a ver un poquito el análisis de esta posición. También hay un relajo bárbaro, ¿no? O sea, también los reyes están bastante débiles. Acá, por ejemplo, si hacemos un conteo del material, en este caso las blancas no están tan mal. Las blancas tienen dama, pareja de torres, alfil y caballo. Y las negras tienen dama y pareja de torres. Tal vez podríamos decir que las negras están abajo en 2 piezas, ¿no? Las blancas tienen 4 peones, las negras también. Bueno, las negras están bastante abajo en el material. Pero además, las negras tienen un problema serio acá. Que las amenazas sobre el rey negro, bueno, son terribles. Acá las blancas amenazan un jaque acá en D3. Perdón,
un jaque en la casilla E6. Dimos vuelta, estamos del otro lado. Un jaque en E6 que parece letal, ¿no? Porque el rey no tiene muchos lugares a donde ir. Y si viniera, por ejemplo, a la casilla F8, habría otro jaque en la casilla E7 y después de rey G8, mate. O sea, las blancas amenazan un mate imparable prácticamente en tres jugadas. Así que las negras no tienen mucho tiempo, no pueden preparar mucha cosa acá, ponerse a recuperar material porque, bueno, las negras están bastante abajo. Le toca al negro acá, es el turno de las negras. Y las negras tuvieron que utilizar el método de la fuerza porque si no, no contaban el cuento acá. ¿Cómo hicieron? ¿Qué idea se les ocurre? O concentrémonos en los jaques, capaz que es el primer ranking de la fuerza como para ponerle pienso. ¿Qué jaques disponibles tiene acá el negro como para poder elaborar un hilo de la fuerza? ¿Qué les parece? Reina a C4. Bien, perfecto. Acá ya aparece el primer jaque de la posición. Bien, ahí tenemos un jaque. Vamos con otro. Vamos a tirar varios jaques disponibles y después los analizamos uno a uno a ver cuál andará mejor. Pueden hacer sus comentarios por el chat o interrumpir nomás, pueden ocupar el espacio. Ahí va, sí, bien de bien. Dama C4 y un jaque. De los decentes, ¿no? Porque, sí, perdón. La torre come el caballo. La torre come el caballo. Ahí tenemos otro jaque. Parece bastante más arriesgado, ¿no? Porque dama C4 no estoy entregando nada, pero torre por caballo estoy entregando una torre entera, ya estaba abajo en el material, pero cierto, es un jaque. Bien de bien. Hay otros jaques que capaz que ni miro, ¿no? O sea, entregar la dama por esta torre, bueno, parece que no parece un sacrificio que me vaya a ayudar en este caso. Lo mismo que la posición anterior, dama acá tampoco tiene mucho sentido, el peón está ahí controlando, la dama también. Y bueno, no hay muchos más, ¿no? No hay muchos más jaques. Empecemos por el dama C4. Dama C4 es un jaque, es real, pero bueno, acá me encuentro con que el blanco puede tapar el jaque. Y después no sé cómo continuar con el siguiente jaque, porque ahora no solamente me taparon el jaque, sino que me están amenazando un cambio de damas y el mate acá. Entonces, no sé cómo seguir acá, la fuerza acá no me ayuda mucho, no tengo otro jaque, capaz que bueno, podría ahí considerar reventar la torre, pero bueno, no le estoy viendo una línea, no sé si alguien lo ve, una línea clara. Bueno, pasamos al otro, a ver qué pasa con torre por caballo. Torre por caballo, contundente, porque bueno, acá el blanco tiene única, ¿no? La única jugada que puede responder para poder seguir jugando es comerse la torre, ¿no? Y después de torre por caballo, otro sacrificio de torre. ¡Wow! Bueno, veamos, vamos por ese camino, a ver, seguimos ahí buscando la fuerza por ese camino, a ver a dónde vamos. Otro jaque que obliga nuevamente a que la respuesta del rival sea única. Rey por torre única. Tenés Sí. ahí un comentario en el chat. Bien, reina, peón de 6. Comerme el peón. Bueno, pero comerme el peón no genera ningún jaque, ¿no? No sé, en ningún momento. Y además es un peón que está defendido por el alfil acá de F4. Un poco caro el precio de ese peón. Pero bueno, vamos a seguir esta línea que tiraron acá el compañero de sacrificar las dos torres. Ahora estoy como en la situación anterior, ahora ya no tengo solo la dama, ¿no? Pero bueno, ahora puedo tener alguna serie de jaques interesantes, en la columna sobre todo. Tengo un jaque acá,
tengo un jaque en la casilla 4, y además, no sé si ustedes recuerdan, pero esto puede tener alguna similitud con la posición anterior, puedo tener algunos jaques, por ejemplo, en la casilla 2, en la casilla 1, y tratar de elaborar un hilo a base de la fuerza, que bueno, que me dé posibilidades de sacar a ese rey de ahí, de esa cueva. Acá creo que no tiene mucha diferencia el jaque en A5 o el jaque en A4. Nuevamente el rey blanco tiene una única salida. Tenemos otro jaque en A2, rey C1, todas son forzadas, ¿verdad? Metemos el jaque en A1 y parece que estamos sacando al rey de la cueva. Hemos sacado al rey de esa situación ahí que estaba muy cómoda. Nos costó caro, ¿eh? Nos costó 2 torres. Pero bueno, capaz que acá podamos, a base de fuerza, tratar de llevar al rey a un terreno donde tengamos nosotros más piezas y podamos seguir generando amenazas. Bueno, nos comemos el peón de B2, otro jaque. Bueno, no podemos venirnos para acá, no puede el rey venir para acá porque otra vez aparece el mate en C2. Así que el rey tiene que salir para adelante, tiene que ir para el centro del tablero. Tenemos otro jaque acá en C2. Todo a base de fuerza y otra vez el rey tiene única respuesta posible. Dama C4 jaque, rey acá, rey E5, no había otra. Otro jaque acá en E4. Rey C3, mire hasta dónde estamos trayendo al rey, ¿no? Y dama F7. Bueno, es la primera ocasión donde el rey blanco ahora va a tener 2 jugadas posibles. Puede venir a B4 o puede venir a E5. A ver si alguien me ayuda acá con el camino de B4. ¿Qué pasa si el rey blanco se viene a B4? Después de este jaque, el rey elige este camino. ¿Se salvará? ¿No se salvará? Dama F5 después, ¿no? Bien, rey B4, seguimos con la fuerza, dama F5, y ahí parece que la única que va a tener el blanco es rey H4, ¿no? O sea, rey B4, dama F5, rey H4 única. Y ahora, Dama H5. dama H5 mate. Muy bien. Y aparece el primer mate de la posición. O sea que después de dama F7, el rey no puede venirse a B4. Interesante. Así que tiene que arrancar de nuevo para donde estaba. Y bueno, ¿y qué pasará acá? Tendremos que de nuevo hacer toda la voltereta y traerlo y llevarlo. Y bueno, si ese fuera el escenario, parece que tan mal no está porque capaz que conseguiríamos empatar la partida, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos una carta abajo de la manga. Veamos a ver si podemos sacarle algún jugo más a esta posición. Y sigamos con la fuerza. Vamos de nuevo. Acá tenemos otro jaque bueno, que es dama F5 nuevamente. Y a rey acá. Ahora aparece otro jaque más interesante también. Ambos son interesantes, ¿no? Tenemos nuevamente el jaque en E4, perdón, el jaque en D5, pero ahora aparece este jaque, este movimiento de peón a C5. Ahí está, Ismael estaba diciendo el movimiento de C5. Yo todavía no veo qué pueda tener de aporte en concreto, porque no seguí para adelante, no sé, las 8 o 10 jugadas para adelante que puede tener la partida. Pero lo que sí me doy cuenta es que al mover este peón a C5, todo este conjunto de casillas está quedando controlado por peones, que antes no estaba. Antes habían casillas disponibles, como donde está el rey ahora. Entonces, podría ser que ese movimiento de peón me esté dando, o le esté quitando, mejor dicho, al rey, algunas posibilidades. Pero fíjense que hasta acá yo no tuve que hacer ningún árbol de variantes, o mejor dicho, todo el árbol podado tengo yo, porque todo lo hice a fuerza de jaques. Y acá capaz se me abre el primer árbol de variantes después de, no sé, 10, 12 jugadas que realicé. 11 jugadas en concreto. Dama F5, rey D4, y ahora vamos a hacer la jugada número 12.
Y bueno, y acá tengo que analizar. Es muy prometedor meter ese peón ahí y controlar un montón de casillas más. Realmente tiene mucha pinta. Así que bueno, calculemos. Si metemos el peón en C5, el rey va a tener que ir indefectiblemente a la única casilla posible, rey C3. Y después, ¿cómo seguimos? ¿Tenemos algún Reina otro C. jaque? Después reina C2, ¿no? Dama C2, a ver, parece que sí. Después de C5, el rey viene a C3. Por ahí también estoy leyendo peón a B4. Bueno, también lo tendríamos que considerar. Pero dama C2, que dijo ahí el compañero. Mate. Parece que sí. Mate. Porque acá ya estuvimos, este jaque lo dimos. Pero este peón estaba en la casilla C6. Y ahora está en la casilla C5. Y ahora controla esta retirada de las casillas negras. Así como esta también. Entonces el movimiento a C5, contundente. Acá B4 fallaba, porque, bueno, tranquilamente creo que acá el rey se come este peón y, bueno, y ahora empieza, tiene un montón de, un conjunto de casillas por donde puede zafar, ¿no? Por donde puede retirarse. Bueno, como quien no quiere la cosa, dimos un mate en 12 jugadas. No sé si todos han podido seguir, pero bueno, ha sido a base del método. O sea, el método de la fuerza en concreto nos fue guiando, nos fue dando una línea, una guía para poder ir llevando al rey hasta donde nosotros queríamos. Hay otros conceptos como el haber recogido información, que también nos fue útil para no volver a repetir variantes que ya conocíamos. Y con esos dos elementos y un poco de cálculo, pudimos resolver estas dos posiciones que realmente estaban muy complejas y darle vuelta a la posición que estábamos en situación crítica y haber podido ganar la partida. A ver, el rey no podría ir a D3 y evitar el mate. ¿En qué posición? A ver, Ismael, si me podés decir en qué jugada, yo voy hasta ahí y bichamos ahí en dónde sería. Podés abrir el micrófono, Ismael, y comentar. Claro, sí, sí, Ismael. Buenas. Hola, Después de peón a C5, dale, a ver. Después de peón a C5, que vendría a ser acá, el reino podría ir a D3. Ah, pero está la está reina está la amenazando. dama, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Está la dama Está bien. controlando ahí. Opa, se me Claro, torció la flecha. sí, sí. Está la dama controlando ahí toda la diagonal. Claro, claro, claro. Ah, me asustaste, me asustaste. No, gracias, gracias. Está bien, bien, bien. Bueno, vamos arriba. Rey C3, entonces dama C2 y mate. Bueno, muy bien. A ver, Patricia, ¿cómo estamos de tiempo? Yo creo que estoy ahí pisando el tiempo que tenía programado y tenía obviamente que bastante más ejemplos, pero bueno, capaz que tú me dirás. Estamos en 20:40, tenemos un ratín más, ¿Sí? pero bueno, no sé, Ernesto, ¿qué te parece a ti? Capaz que, No, me parece o no bien. sé si hay unas preguntas para Lo mío es interactuar. breve. Lo mío es breve, son unos 15 minutos, así que me parece que está bien que veas un ejemplo más, tal vez un Bueno, poco rápido. perfecto. Creo que Bueno, muy viene bien. siendo bastante espectacular, además. Sí, 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 bueno, sí, estos son todos espectaculares. No los jugué yo, obviamente, pero ni tampoco los resolví, pero son todos espectaculares. Bueno, ¿cómo está la barra ahí? ¿Cómo se viene siguiendo esta parte ajedrecística de la cosa? ¿Hay emoción? Porque es lo que tiene la virtualidad, ¿no? No se escuchan los gritos, no hay olas, ¿no? O sea, pero bueno, se va siguiendo bien. La idea, bien, hay un dedito por ahí. Vamos arriba. Unos emoticones de reacciones. Hay Pueden ir emoticones. poniendo, sí, sí, pueden. Si conocen Ahí ahí cómo está. usar en el Zoom, pueden ir haciendo algún. Ahí va, muy bien. Y bueno, vamos a poner una posición más, claro que sí. A ver. Acá. Bien. Bueno, Bueno, hay varios festejos por ahí de la barra. ¿hay festejos? Bien, perfecto. Bueno, vamos arriba. Muchas gracias. Bueno, esta posición, bueno, tiene bastantes similitudes, ¿no? Tienen bastantes parecidos
De hecho, en la forma de resolver, si bien están los colores cambiados, hay una forma de resolverlo bastante similar a la posición anterior. Así que, bueno, vamos a dejar esta posición ahí. De repente después la gente cuando mira el video puede abordar esta posición y tratar de darle el mismo curso como ejercicio. Y así aprovechamos a ver una posición más que de repente tenga algunas cuestiones nuevas, ¿no? Algunos aspectos distintos. Esta posición está increíble, realmente está increíble. Yo no podía creer que acá pudiese haber un resultado positivo para alguien, para alguien que no sea las negras, porque miren lo que es esto, ¿no? O sea, acá el negro tiene más piezas que, bueno, miren lo que es esto. El blanco tiene la dama, una torre, un peoncito acá, y mientras que el negro tiene la dama, pareja de torres, pareja de alfiles, pareja de caballos. Yo no sé esta posición cómo llegó a ser posible. Realmente es una buena pregunta. Pero bueno, a ver, ¿podrá la fuerza acá ayudar? ¿Podrá salvar esta posición? Por lo menos vamos a usarla, a ver si podemos llegar a algún puerto. Porque además hay algunos aspectos que se repiten, algunos patrones. Por ejemplo, la cueva esta que tiene el rey acá, que parece que está ahí, que quién lo saca de ahí. Pero ahora nosotros ya nos hicimos un poco conocedores de estos patrones, ¿no? Ya sin problema reventamos torres en la octava fila y sacamos al rey de esos lugares de confort. Ya eso se nos ocurre, se nos viene a la cabeza porque ya lo vimos que es posible. Entonces, bueno, de todas maneras, hagamos un ranking de la fuerza y veamos a ver si acá hay algunos jaques que puedan conducirnos a poder dar vuelta a esta posición. Tengamos en cuenta que no hay ningún tiempo posible que le podamos dar a las negras. Acá hay mates de todos colores, mates en B4, bueno, torre A1 mate, esto es terrible, es terrible. Acá el blanco no tiene tiempo ni para respirar. Tiene que ser todo a base de mucha fuerza, ¿no? Bueno, ¿qué jaques tenemos disponibles? Bueno, dama E6, que parece no tener mucho sentido, me la morfan así en una sola jugada, y bueno, y la ya conocida torre H8, y bueno, y veremos, a ver si podemos sacar ese rey de ahí. Y rápidamente, en función del patrón que ya venimos estableciendo, nos damos cuenta que tenemos alguna serie de jaques en la columna, un jaque también en la casilla H7, un jaque en H8, y bueno, y empiezan a aparecer ahí algunos modelos que nos guían, nos ayudan, para poder tener esperanzas, por lo menos, ¿no? Bueno, empecemos. Vamos con torre H8, no sé qué piensan ustedes, pero bueno, esto es un análisis igual. Y acá, bueno, la jugada que tiene más fuerza en la posición, sin duda. ¿Por qué? Porque es la que más limita las posibilidades del rival. Acá el rey no tiene ni siquiera dos chances, solamente tiene que comer la torre para poder seguir jugando. ¿Mm? Y acá nos comemos el peón. Y aparece otro jaque con mucha fuerza, porque otra vez no hay forma de tapar ese jaque. El rey tiene que salir de ese jaque. Y bueno, no sé qué piensan ustedes ahora, pero ayúdenme. ¿Qué jaques tenemos disponibles acá que podemos tirar así con mucha fuerza? Y sí, muy bien, dama H7, ya estamos con experiencia en el tema, ¿no? Vamos a sacar ese rey de ahí. Y aparece dama H7 nuevamente, rey F8 y seguimos, ¿no? Dama H8 y parece que otra vez sacamos al rey de la cueva. Pero, tenemos un problema. En esta ocasión, el negro cuenta con un alfil que no nos esperábamos. Y ahora puede tapar el jaque ahí en G8 y nos arruina la fiesta. Y ya no solo no tenemos jaques decentes, sino que, bueno, acá nos vamos a cenar temprano, como decimos en los torneos. Entonces el dama H7 en este caso no fue tan efectivo. Busquemos otro. ¿Tenemos algún otro jaque disponible antes de rendirnos? Vamos, Patricia, tirá un jaque, por favor, que te veo ahí calculando. Dama de 5. Bien, aparece otro jaque que no habíamos considerado, porque nos fuimos de bomba, nos fuimos a H7, ¿no?
pero dama de 5 tiene una pinta bárbara también. ¿Por qué dama de 5, además de ser jaque, tiene pinta? Bueno, porque otra vez tiene que recurrir a jugadas únicas. No puede venirse a F8 porque le damos mate en F7, así que tendrá que irse a H8. Parece que, bueno, no hay muchas más. No sé, tapar de dama parece como que, bueno, regalar la dama, así nomás. Bueno, vamos por ese camino. Rey H8, dama H5, rey G8, y acá ya estuvimos. Dama H7, rey F8, y ahora sí le damos mate. Porque ahora el alfil ya no existe más, ya no puede venir acá a tapar, y mate. Uf, este parece más corto. Pero no, tenemos que analizar bien. Tenemos que siempre pensar que nuestro rival tiene posibilidades. No podemos subestimar a nuestro rival. Tenemos que considerar de que el rival está ahí enfrente a nosotros, totalmente desesperado también, y va a tratar de buscar al máximo las posibilidades que lo salven. Y acá el negro tiene mucho material de más. Se puede dar el lujo de sacrificar su dama para poder salvar la posición. Entonces, en vez de rey G8, que conduce al mate, ¿por qué no pensamos en dama E6? Está bien. Parece que ganamos la dama entera, pero lo cierto es que esta desviación saca a la dama del control de la casilla H5. Si no tenemos la casilla H5, no podemos entrar en H7 y parece que no podemos romper la cueva del rey. Pero bueno, ¿no nos queda otra? No nos queda otra. Nos morfamos la dama, seguimos dando jaques. No puede venir a F8 porque le damos mate en F7. Así que otra vez tiene que venir a H8. Ayúdenme, por favor. ¿Qué hacemos ahora? Si hay dama por dama, la torre en F1 va a 1. Sí, pero lo que pasa es que dama por dama es jaque. Era jaque. Esa era la que no estábamos considerando, ¿no? El rey está en G8 y si acá dama es 6, dama por dama y jaque. No hay tiempo. Bien, rey H8, dama por H3. Sí. No, que sí, o sea, yo lo que haría ahí es seguir ganando material para asegurarme de que no pueda usar piezas después, tipo que no haya visto. Perfecto. Tipo, pero además de recoger material, de ir recolectando material, prácticamente tengo que recurrir al jaque porque aunque el negro haya entregado a la dama, sigo en situación de mate, ¿no? Acá el negro sigue amenazando mate en la casilla 1, por ejemplo, aunque ya no esté más la dama. Entonces no me queda otra que seguir acá con jaques porque, bueno, y si no, como zafo. Dama por H3, y ahora sí, parece que me voy a poder meter en H7, por fin. Dama H7, rey F8 y ahora sí encontré el mate. Bueno, parece que por este camino otra vez encuentro el mate, pero no estoy considerando todas las posibilidades de mi rival. En vez de rey H8, el negro todavía tiene un recurso defensivo más. Tapar de alfil. ¿En qué mejora esto la situación del pobre rey negro? Bueno, que ahora, al no estar el alfil en E7, la cueva, digamos que se abre un poco, y en algunos casos, el rey va a poder tener campo abierto para poder retirarse. No se olviden que cuando le damos el mate en H8, y esta pieza está presente, el rey no puede escaparse por las casillas negras. Pero en este caso, al no estar el alfil, más allá de que el negro está entregando el alfil, bueno, podrá hacer un escape para poder retirarse. Bueno, y ahí vamos. Dama H7, ahora sí. Rey F8. ¿Y ahora? ¿Cómo sigue esto? dama H8. Dama ¿Puede ser? H8, rey O E7 sea, y... se va a mover y podés aprovechar para capturar la torre. Es un pin, ¿no? Bien, interesante. Le damos una clavada, muy bien, un pin, como dice ahí el compañero, y nos comemos la torre de B8. Pareciera que sí. Igual comernos la torre esa nos dará ventaja. Porque miren lo que sucede, miren esto que increíble. Dama H8, como dice el compañero, rey E7, nos comemos la torre. Pero comerse la torre tiene la particularidad que no está en la línea del ranking de la fuerza, ni siquiera en el primer lugar.
Ni siquiera en el segundo lugar. Es una captura, está por allá en el tercer lugar. O sea que acá el músculo de la fuerza bajó un poco, ¿no? Está bien, nos comimos, parece que nos quedamos con bastante material. Pero miren la jugada del recurso que tiene el negro acá. Acá recibimos un jaque. Tenemos que irnos de la columna. Y cuando venimos a la columna B, nos dan otros jaques y ahora nos perdemos la dama. Ah, Bueno, entonces acá tenemos que ir para atrás y profundizar un poco más, porque parece ser de que hay algo acá que no está funcionando, ¿no? Que no está funcionando, no, por ese camino parece que no estoy llegando. y si ahí en lugar de capturar el alfil, capturas la torre, que es lo que da peligro de jaque. Pero ¿cómo capturo la torre si estoy en H3? Este, Ah, porque la torre está en A8, ¿no? la- No, la torre está ahí, está bien, la torre en está en F, B8. Ah, vos decís la torre de no, la otra, F1. la de F1, sí. Ok. Pero nuevamente, si me como la torre de F1, no es jaque, ¿verdad? No, pero la torre esa es lo que mayor peligro da, ¿no? Bien, porque me Está están la otra. amenazando acá el jaque en A1, ¿no? Sí, igual está la otra torre que puede. Igual está No, la otra torre. Sí, ahí habría que calcular ahí a ver qué jugadas podría tener el negro. Bien, la ponemos como candidata, dama por torre, y parece que la partida sigue. Pero en el ranking nosotros tenemos que evaluar siempre las jugadas con jaque. Esas tendrían que ser nuestro camino más analizable a priori, ¿no? Dama por alfil es jaque. Esa vamos a no descartarla todavía. Porque después de rey G8, dama H7 es un jaque, es verdad, pero tenemos otro jaque que no consideramos. Y sin duda esta captura va a tener más fuerza que dama por F1. Sobre todo por el jaque, no por el valor de la pieza en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar este camino, que es con mucha fuerza. Nuevamente me encuentro con que no tiene muchas jugadas posibles. No puede venir a F8 porque le damos mate. Así que otra vez tiene que venirse a la casilla H8. Y otra vez podemos volver a la columna H, ¿no? Podemos volver a la columna H, o si no, tranquilamente venir y comernos la torre de F1. Así que sí, exactamente. Si rey H8, dama por F1, amenazando dama H1, y ahora, bueno, ya no es necesario volver a la columna para dar jaques, porque con esta captura, ahora sí, le sacamos todas las amenazas que el negro tiene. Ya acá redujimos todas las posibilidades del negro de ganar, o incluso de darnos ni siquiera un jaque, ¿no? Y acá, bueno, el blanco va a tener muchas posibilidades de ganar esta posición, tiene la muy mala ubicación del rey negro, disposición de jaque en las columnas H, además de poderse comer este peón, y bueno, esta posición se va a ganar sin ningún problema. Es cierto, no es jaque justamente lo que estábamos viendo, pero después de la captura en F1, ya la posición no tiene más posibilidades para las negras. Increíble, ¿no? Recuerden lo que era esta posición en un inicio, y todo a base de la fuerza. Después de prácticamente 15 jugadas de corrido, el blanco logra dar vuelta a la posición. Bueno, estimados, ahora sí, devuelvo a la charla. Espero que les haya gustado este exceso de fuerza que hemos hecho en el tablero, a modo de poder ir sacando y resolviendo todas las posibilidades del rival. Muy bien, Ernesto, es todo Perdón, tuyo. Sí. Eduardo, hay hay una una preguntita. preguntita por ahí. Ah, hay una pregunta. ¿Cuáles fueron los 4 pasos primordiales de la fuerza? Jaque, mate, jaque. Bien, los 4 pasos que enumeramos para el ranking de la fuerza son el jaque en primer lugar,
¿tá? Ese es el ranking número 1. Digamos que la jugada que más limita las posibilidades de mi rival. En segundo lugar ponemos a las amenazas de mate. ¿Tá? Tal vez una amenaza de mate no implica un jaque, pero sí es una amenaza tan terrible que el rival va a tener pocas respuestas para dar. Tercero, las capturas. Y en cuarto lugar podemos poner, bueno, todo el resto de las amenazas que pueda tener la posición. Ese es el ranking de la fuerza. Bueno, muy bien. Muchas gracias por los comentarios. Eduardo, una pequeña consulta de Sí, mi parte. El cómo no. ejemplo que dejaste para que los compañeros piensen. Sí, eh, perfecto. ese creo que era un mate como en 25 jugadas, ¿no? Usando las Exacto. ideas que estuvimos viendo, ¿no? Exactamente. A ver si lo puedo volver a poner ahí. Así que está bueno para pensarlo porque se usan ideas que vimos en algunas de estas Ahí posiciones está. y se logra esa hazaña increíble de poder calcular un mate en 25 jugadas, ¿no? Exactamente, este es precisamente el problema que quedó pendiente y bueno, sí, es un mate en 25 jugadas. Y Perfecto. bueno, sí, yo creo que desde el punto de vista humano es algo que sin una herramienta, sin un método, mira, no, sería imposible, ¿no? Es una cosa que no, impensable pensar de que podamos abordar este jaque mate así en tantas jugadas, ¿no? Perfecto. Pero con el método podemos animarnos a hacerlo sin problemas. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Entonces, Digo. este, paso a hacer mi interludio. En el cual voy a tratar de demostrar lo que veo como una analogía con este concepto de la fuerza en ciencias. O sea, una forma de generar ideas en ciencia que puede simplificar problemas extremadamente complejos. Y para empezar, voy a hacer referencia a un chiste que creo que es muy conocido, pero por las dudas de que no se conozca, lo cuento, que es el famoso chiste del físico y la vaca esférica, ¿no? El dueño de un tambo necesita aumentar la productividad lechera y le pide a un físico que vea a ver cuál es la forma de hacerlo. El físico se toma varios días pensando, hace sus cálculos, sus cuentas, y bueno, finalmente presenta el resultado y arranca la presentación diciendo, bueno, consideremos a la vaca como una esfera sin masa. Y bueno, la sensación que da es que a partir de esa simplificación tan extrema de lo que es una vaca o de lo que es un tambo, con todas las complejidades biológicas de ese ser vivo, con todas las complejidades del proceso, digamos, tecnológico asociado a la recolección de la leche y demás, arrancamos muy mal. Eso parece ser una simplificación ridícula, chistosa y exagerada. Sin embargo, vamos a ver que en realidad no es tan así. Veamos, por ejemplo, un problema que podría ser entender algunos aspectos de la diversidad de los seres vivos y de sus tamaños, ¿no? La diversidad biológica. Estas son dos láminas que aparecen en un libro que se llama Tamaño y Vida, de un autor que es McMahon. Y son láminas muy, muy interesantes, muy sugerentes. Por ejemplo, aquí podemos ver el animal más grande que haya existido, la ballena azul, en comparación, por ejemplo, con el mamífero terrestre más grande que existió o del que tenemos registro, que es el Paraceratherium, que no fue tan grande como los más grandes dinosaurios que hayan existido. Estos dinosaurios, de hecho, no son los más grandes que se conocen en la actualidad. Y bueno, uno podría preguntarse por qué un mamífero no puede alcanzar un tamaño tan grande como el de los grandes dinosaurios, por qué el animal más grande que existió vive en el agua. Y también vemos acá animales voladores, los más grandes que hayan existido, pterodáctilos, las aves más grandes que existen en la actualidad, son mucho más pequeñas que los animales terrestres y que este animal acuático. Y bueno, acá vemos otros animales interesantes, un lagarto fósil de Megalania, muy grande, un cocodrilo, el dragón de Komodo,
el pez más grande que existe en la actualidad, que es el tiburón ballena, y bueno, y vemos otros ejemplos ahí interesantes. Pero también podemos ir hacia la escala de los animales pequeños, ¿no? Acá tenemos que, por ejemplo, no hay ningún mamífero más chiquito que esta musaraña. Pero sí hay un vertebrado, un animal que no es de sangre caliente, que es este puntito acá, que es una rana, que es el vertebrado más pequeño que existe. Pero no puede haber un mamífero tan pequeño, pero sí un animal, digamos, que no es endotermo, de sangre caliente. Y vemos otras cosas interesantes, por ejemplo, un huevo. Este es, digamos, los huevos más grandes de aves, por ejemplo, pensemos en el caso de un avestruz, ¿no? No es mucho más chico que el huevo de un gran dinosaurio, ¿no? El huevo de un dinosaurio puede ser un poquito más grande o comparable en tamaño. ¿Y por qué es eso, siendo que los animales son tan grandes? Bueno, lo curioso es que para todo esto podemos tener una primera comprensión si precisamente hacemos lo del físico del chiste. Suponer que los animales son una figura geométrica simple. En este caso, un cubo, más simple aún que la esfera. Si suponemos que los animales son cubos, tenemos que cuando paso de un animal de cierta altura a otro que sea el doble de alto, las áreas van a ser 4 veces mayores. Por ejemplo, veamos el área de esta cara es 4 veces mayor cuando el animal aumenta al doble su altura. Y su volumen crece aún más. Si miramos la cantidad de cubos que entran aquí, de cubitos chiquitos, vemos que este cubo tiene 8 veces el volumen del cubo chico. Es decir que las áreas crecen más rápido que la altura y los volúmenes crecen aún más rápido. Y si vamos al triple de altura, acá vemos que las áreas se hacen 9 veces más grandes, pero los volúmenes se hacen 27 veces más grandes. Es decir que el volumen crece mucho más rápido que el área. Y bueno, Galileo estaba en el título de este interludio. ¿Qué tiene que ver Galileo? Bueno, Galileo hizo un razonamiento similar a este en su obra Los diálogos sobre dos nuevas ciencias, que es una obra que de alguna manera es el inicio de la física como la entendemos hoy en día, y allí él estudia las propiedades de resistencia de los materiales y ve que las propiedades de resistencia de los materiales dependen de áreas, mientras que las cargas, el peso que tienen que soportar, dependen de sus volúmenes. Es decir, que si yo hago crecer mucho una estructura, el volumen va a crecer más rápido que el área y por lo tanto las cargas que tiene que soportar crecen más rápido que su resistencia. Por lo tanto, una estructura muy grande va a ser más débil que una estructura pequeña. Y de ahí, Galileo, a quien me gusta llamar el primer biomecánico, porque utilizó la física para pensar en biomecánica en animales, razonó que un animal mucho más grande que otro debería tener huesos más robustos para compensar el hecho de que el área crece más lento que los volúmenes. Entonces, para soportar su enorme peso, que creció mucho al crecer el tamaño, tiene que desproporcionadamente aumentar las áreas de sección de sus huesos. Y esto permite entender un montón de cosas de la imagen que vimos antes. Permite entender por qué hay un límite al tamaño de un animal terrestre. ¿Por qué no puede haber un animal más grande que los grandes dinosaurios? ¿Y por qué no puede haber en tierra un animal del tamaño de una ballena azul? Sí puede vivir en el agua porque ahí, digamos, su propio peso no tiene que ser sostenido por patas, lo sostiene el empuje de Arquímedes. Por otra parte, esa relación entre volumen y área también explica el problema del vuelo. El área es importante para generar sustentación durante el vuelo, el área de las alas, y la fuerza que tiene que compensar es el peso del animal, que depende del volumen. Por lo tanto, a medida que un ave se va haciendo cada vez más grande, se le vuelve más difícil lograr ese equilibrio entre área y volumen para poder volar. Eso es lo que pone un límite tan estricto al tamaño de un ave voladora. Por otro lado, también mencionamos el tema de que los mamíferos tenían un límite de tamaño más grande que el de los dinosaurios, perdón, más pequeño. Ahí hay otra cuestión que también tiene que ver con el área. A través del área de nuestra superficie es que nosotros perdemos calor. Si un animal se hace muy grande, el área es más chica respecto al volumen y por lo tanto tiene problemas para regular su temperatura. Por ejemplo, por eso los elefantes necesitan agregar área adicional en sus orejas para poderse refrigerar. Y al revés, un animal muy pequeño va a tener mucha área respecto a su volumen y se va a enfriar muy rápidamente. Por eso no puede haber un mamífero más pequeño que una pequeña musaraña. Y lo mismo pasa con los huevos. La superficie del huevo
es donde se produce el intercambio de gases, por donde entra, por ejemplo, el oxígeno que necesita la criatura que está creciendo dentro. La necesidad de oxígeno depende del volumen. Por lo tanto, si yo tuviera un huevo excesivamente grande, por ejemplo, si el huevo de un dinosaurio fuera gigantesco, el animal que hay adentro se asfixiaría, porque la cantidad de oxígeno que entra por el área no alcanza a nutrir todo ese volumen de animal. Entonces, con una idea tan simple, tan extremadamente simplificada, que es considerar los animales como cubos, estoy entendiendo un montón de cosas, de un montón de fenómenos muy complejos de la biología. Y eso, digamos, como un ejemplo histórico, interesante, general. Pero quería dar algunos ejemplos más cotidianos, más cercanos de mis propios trabajos personales. En particular, un trabajo que hice durante el doctorado, publicado en 2006, en colaboración con quien fue mi director de tesis, Rodolfo Gambini, sobre los costos energéticos de la carrera. En esta época había una gran cantidad de datos experimentales sobre costos energéticos de los animales, cómo variaban al variar el tamaño, cómo variaban al variar la velocidad a la cual el animal se estaba moviendo, cómo también algunos animales peculiares como el canguro parecían tener unos costos energéticos muy raros durante la carrera. Pero no había una explicación teórica, una comprensión teórica de todos estos problemas. Y para intentar hacer un modelo físico-matemático que nos permita entender a qué se debían todas estas variaciones, hicimos algo muy simplificado. Algo que recuerda a esta figura, a esta criatura mitológica escocesa que tiene una única pierna, pero en el caso nuestro fuimos más extremos. Modelamos solo una pierna, nada más. Como si el animal solo fuera una masa que tiene que ser sostenida por una pierna durante la carrera. Por supuesto que esa pierna tiene dos elementos fundamentales para entender el costo energético. Un músculo, que es donde se produce el gasto de energía, y un tendón, que son estructuras donde se acumula energía elástica y nos puede servir para ahorrar algo de energía durante la carrera. Pero eso era todo nuestro animal. Y a pesar de eso, de lo simple del modelo, pudimos entender algo que era un gran problema teórico y que resultaba sorprendente y tenía, digamos, perplejos a los expertos en el tema, que es una característica única de los canguros, que es que cuanto más rápido van corriendo, menos se fatigan. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de energía por unidad de tiempo que necesitan se mantiene prácticamente igual e incluso baja un poquito cuanto más rápido el animal va corriendo. Algo realmente sorprendente. Pero lo más sorprendente para quienes investigaban estos temas y obtenían resultados experimentales es que el canguro no parecía tener nada especial en comparación, por ejemplo, con los ungulados, que tienen tendones muy largos para ahorrar energía elástica, fibras musculares muy pequeñas, por lo tanto que generaban poco gasto de energía. Y eso es una gran pregunta, ¿cómo entender eso? Y bueno, nuestro modelo de una única pierna, poniendo las características típicas de un canguro, nos daban precisamente los resultados similares a los del experimento. Esta gráfica lo que tenemos acá es la velocidad de carrera, la velocidad a la que el animal se está moviendo en metros por segundo. Y acá el gasto energético, o sea, cantidad de energía por unidad de tiempo que el animal está gastando. Y como vemos, los cuadraditos estos rosados serían el canguro. Su gasto energético por unidad de tiempo se mantiene casi igual y disminuye un poquito a medida que aumenta la velocidad, lo cual es lo que ocurre experimentalmente, es ese superpoder extraño de los canguros. Y en los ungulados lo que ocurre es que son más eficientes a baja velocidad, pero cuando la velocidad se vuelve grande no son tan eficientes como los canguros. Y ese modelo tan simplificado permitió entender esto y un montón de otras cosas más que en ese trabajo discutimos. Es decir, que es interesante ese ejercicio de buscar una simplificación extrema, o dicho de otra manera, reconocer en un problema aquellos rasgos que son más importantes y dejar de lado todo lo demás. Y como corolario un poquito de ese trabajo, les cuento que las cosas que entendimos, porque esa simplificación permite hacer las cuentas a mano, permite entender qué es lo que está pasando, y por lo tanto, las cosas que entendimos en ese trabajo nos permitió recientemente, en este año, hace unos meses, publicar un trabajo sobre Macrauchenia, un animal fósil, del cual hay un esqueleto en el hall de la Facultad de Ciencias. Los amigos del barrio Malvin Norte pueden darse una vuelta por allí, pueden ver el esqueleto de este animal fósil y algunas otras cosas que hay
allí en el hall de paleontología. Y en 2021 hicimos un trabajo en el cual, usando estas ideas, de esta comprensión que teníamos de la locomoción y de la energética, pudimos proponer que Macrauquenia seguramente corría con su cuello extendido en forma horizontal. Lo cual, como ven, a partir de ese modelo tan simplificado, que en principio parece tan ridículo como la vaca esférica de aquel físico, podemos llegar a entender problemas no resueltos en ciencia, y podemos llegar incluso a plantear algunas hipótesis de cómo habrían vivido animales extinguidos. Así que bueno, ese es un poquito el mensaje, que así como en ajedrez existe esa idea de la fuerza que nos ayuda a simplificar la complejidad del ajedrez en determinadas posiciones, eso nos da la posibilidad de hacer lo que mostraba Eduardo, incluso llegar a dar un jaque mate en 25, a calcular. Y en ciencia, el buscar aquellos rasgos, los modelos más simples posible, aquellos rasgos de un problema que sean los más importantes y dejar de lado todo el resto de la complejidad. Y ahí, en esas búsquedas, tanto en ciencia como en ajedrez, tenemos un rival, que son las máquinas, un rival o un aliado, que son las máquinas. Las máquinas en ajedrez, muchos de los programas que se usan en la actualidad, lo que hacen es precisamente adentrarse en ese árbol de variantes y recorrerlo todo, ¿no? O con mucha mayor capacidad de lo que podemos hacer nosotros. Y en ciencia también hay un abordaje similar. Alguien, para calcular la energía que gasta un animal corriendo, podría hacer un modelo computacional simulado, agregando un montón de músculos, agregando un montón de detalles, pero al final lo que pasaría es que tendríamos un resultado capaz, por ejemplo, del costo energético de la carrera de un animal. Pero no entenderíamos de dónde salió ese número, no entenderíamos qué características anatómicas son las más importantes o relevantes para eso. Perderíamos en comprensión, aunque ganaríamos en precisión de resultados. Y en ajedrez pasa lo mismo. A veces las máquinas nos dan una secuencia de jugadas que el jugador humano no entiende por qué es buena. La máquina lo sabe porque pudo profundizar, digamos, en ese árbol de decisiones de una manera que un humano no lo puede hacer. Entonces, estas dos cosas son complementarias, ¿no? La máquina, el humano a la hora de hacer ciencia o ajedrez y de entender un problema. Y de alguna manera, la fuerza, en el caso del ajedrez, como lo plantea Eduardo, como lo plantea Jesús de la Villa, es una herramienta. Y en el caso de la ciencia, el buscar modelos simples, el buscar, como decía Einstein, extraer los elementos más importantes que son relevantes para un cierto fenómeno. Y eso nos da un poder como el que los Jedi de Star Wars podían tener a la hora de enfrentarse a los droides. Así que bueno, ese es un poco el mensaje general. A mí me gustaría acá tal vez que Eduardo pueda hacer una breve mención a un ejemplo en ajedrez en el cual lo que muestra una máquina diverge de lo que muestra, lo que un ser humano calcula a través de la fuerza, pero en los dos casos al final hay jaque mate. Así que no sé si tenés eso ahí a mano, Eduardo. ¿Cómo no? Y Sí, sí. estaríamos despidiendo. Ahí voy para ahí. Ahí está. Bueno, un ejemplo más, no se asusten, este no es en 25. A ver si puedo ir para adelante. Ahí está. Bien. Tenemos una posición más, pero bastante rápida, donde de repente podemos volver a utilizar la fuerza, por favor. Ya estamos bastante aceitados con el tema de la fuerza. En esta posición se dio entre seres humanos, esta es una partida real. Y bueno, y acá las blancas tienen una muy buena posición. El rey está con serias debilidades, sobre todo en las casillas negras, como vemos. Y además las blancas pueden aprovechar esas debilidades, ya que tienen piezas justamente que son del color de esas casillas. Tienen el caballo acá que también está controlando algunas retiradas del rey. O sea, la situación es bastante compleja para el pobre negro. Pero además, el negro no tiene reacción, o sea, las piezas no están bien coordinadas, no tienen jaques, el negro, esta torre que está en su casilla inicial, el rey blanco está muy bien realmente, no presenta ningún riesgo,
Entonces acá las blancas pueden hacerse realmente unas buenas posibilidades de ganar. Si seguimos la línea de la fuerza, de lo cual ya venimos entrenando hace rato, bueno, se nos ocurre la jugada dama de 6. A ver. Terriblemente candidata, ¿no? Dama de 6 obviamente no puede venirse a esta casilla porque le damos mate acá. Así que exprimimos al máximo las posibilidades del negro, que va a tener que irse a G8 prácticamente única. Y acá, si seguimos el hilo de la fuerza, encontramos otro jaque muy interesante. Ustedes estarán viendo, caballo E7. ¿Y qué tiene de interesante caballo E7? Bueno, que lo está obligando a volver a la casilla F8, porque no olvidemos que acá el alfil está controlando toda esa diagonal. Entonces el rey tiene que volver a la casilla F8 única. Y ahora aparece lo que en ajedrez nos encanta tener, es un jaque doble. Una pieza que sale y descubre a la dama, que es la pieza que va a dar el jaque en este caso. O sea, que es un jaque descubierto, pero además jaque doble. O sea, si hay algo que puede limitar al máximo las posibilidades de rival es el jaque, pero el jaque doble es como el exceso de control, ¿no? O sea, es una cosa fabulosa el jaque doble. Es como controlar al máximo, pero el doble. Entonces caballo G6 es una bomba, miren lo que es ese caballo Doble, no, G6. no tenés la opción de comer a la pieza, porque son dos. También, claro, exacto, solamente se puede mover el rey. Ahora sí, no hay forma de tapar el jaque ni de comer la pieza. Miren, el caballo G6 es una verdadera belleza. Y acá el negro, bueno, prácticamente que no puede venir a E8 nuevamente, información que ya teníamos por el mate en E7. Tiene que venirse a la casilla G8. Y miren acá, qué belleza, qué bonito mate. Con sacrificio de dama, las blancas sacrifican la dama en F8. El rey no puede comer porque está defendido de caballo. La única pieza que puede sacar al rey del jaque es la torre. Y ahora viene el mate N7, brutal, con sacrificio de dama. Un mate de la cos. Bueno, una belleza, ¿no? Una verdadera belleza, un mate en 4 creo que fue, donde la fuerza, otra vez la fuerza, ayudó en este caso a Evgeny Sveshnikov a poder dar este mate espectacular. Pero es de aquí que el amigo Andrew Soltis, también un teórico, gran maestro de Estados Unidos, en su obra el cálculo de variantes, no, el cálculo de variantes, ayúdame ahí Ernesto, ¿cómo es que se llama el libro de Soltis que se me pasó? No me acuerdo de algo como la esencia del ajedrez, algo Ahí así. está, la esencia del juego del ajedrez, exactamente, muy bien. Bueno, en uno de los capítulos, Soltis muestra con este ejemplo que bueno, capaz que la fuerza no es infalible. ¿Por qué? Porque acá las máquinas encontraron que dama F6 es más fuerte. Y la considera más fuerte, aunque no tiene jaques, porque parece que va a dar jaque mate en menos jugadas. Fíjense, después de dama F6, se amenaza mate, bueno, en E7, si el rey viene a E8, se amenaza la entrada en G7, se amenaza la entrada en H8, y acá, salvo por los jaques, digamos, inservibles que tiene el negro, como por ejemplo dama H3, acá las blancas se aseguran dar mate en menos jugadas que las dio el humano. Fíjense que acá no hay jugadas, no hay jugadas que puedan evitar el mate en H8. No hay ninguna jugada posible acá que evite el mate en H8. Obviamente, dama de 5, por ejemplo. Pero bueno, acá nos comemos la dama y otra vez el negro está sin posibilidades de reacción para poder zafar del jaque mate en H8. Entonces, lo interesante de esto es que la fuerza en este caso no era la jugada más fuerte de la posición, no era la que tenía más fuerza, no era la que más reducía las posibilidades de rival. Hay una jugada que existe, está en la posición, la encontró una máquina y reduce más todavía las posibilidades del rival y no es con jaque. Lo que demuestra esto que, bueno, que la fuerza es una guía, ¿no? Una verdadera guía,
pero no es, o no va a resolver de una manera efectiva el 100% de las posiciones. Capaz que hayan algunas posiciones donde encontremos una salida más corta. Pero lo que sí es cierto, que desde el punto de vista humano, la jugada dama de 6 da mucho más posibilidades de poder seguir la guía del cálculo a base del jaque, de la fuerza, tal cual como nosotros la vimos. Entonces, desde la valoración humana, este camino es mucho más, más fácil de ver para el humano. Aunque acá dama F6 parezca un poco sencillo, ahora que lo vimos, ahora que la máquina nos contó que existía dama F6, realmente acá lo que humanamente es mucho más accesible es seguir el hilo de la fuerza de la manera que lo hizo Sveshnikov a base de toda esa serie de jaques. Claro, dama F6, el lado oscuro de la fuerza, sin duda. Muy bien, muy bien, Ernesto. Bueno, Te Eduardo, dejo para el cierre. bueno, vamos entonces cerrando. Me parece, digamos, que ese ejemplo también es muy interesante para que veamos que, digamos, las máquinas nos pueden obviamente aportar cosas, pero también como seres humanos a veces tenemos que refugiarnos en cuestiones que nos ayuden a simplificar o a entender de otro modo las complejidades que nos ofrecen estos cosmos. Y para cerrar, quería compartir con ustedes otra frase de Garry Kasparov que de alguna manera resuena con la que mostramos al principio, y que tiene que ver con que, bueno, la fuerza en algunas circunstancias puede ser un elemento en ajedrez para calcular, que nos ayude. El hacer modelos muy simplificados es una herramienta en algunos ejemplos de la ciencia, en algunas formas de hacer ciencia. En particular es útil en la física, pero no en todas las formas de hacer ciencia. El ajedrez implica mucho más que el cálculo, digamos, en situaciones tácticas como las que mostró Eduardo. Y en esos casos, tanto el ajedrez como la ciencia también creo que nos muestran que hay un secreto importante. Y creo que está en esta frase de Kasparov. Kasparov decía que la experiencia y el conocimiento se enfocan a través del prisma del talento, que en sí mismo puede ser desplazado, modificado y educado. En esa combinación está el origen de la intuición, un instrumento absolutamente único para cada uno de nosotros. Ahí empezamos a ver la influencia de la psicología individual y cómo nuestras decisiones expresan nuestra estructura emocional, lo que llamamos el estilo de un jugador de ajedrez. El ajedrez es un instrumento ideal para examinar esas influencias, porque para destacar en la partida nos vemos obligados a analizar las decisiones que tomamos y cómo hemos llegado a esas decisiones. Y esta es la palabra clave, ¿no? Autoanálisis. Eso es lo que necesitaban saber quienes me preguntaban, en lugar de datos triviales, sobre mis hábitos. Y desde mi posición como científico, les puedo asegurar que también en ciencia el autoanálisis es algo fundamental. La autocrítica, el mejorar permanentemente, el ser crítico respecto a lo que uno hizo antes. Así que bueno, con esto estamos cerrando la actividad. Así que bueno, quedamos para responder algunas preguntas con Eduardo que puedan tener ustedes sobre el final. Y bueno, de mi parte, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Eduardo, Ernesto. Gracias a todos los que han participado y han comentado. Capaz que un par de avisos nomás, si me permiten. Como dije al inicio, tenemos previstas 2 charlas más que van a ser el 9 y el 23 de septiembre en este mismo canal y en este mismo horario. Quienes se inscribieron no necesitan volver a hacerlo, más allá de que vamos a ir difundiendo estas otras 2 actividades por si alguien más se quiere sumar. Nosotros vamos a estar enviándoles algún recordatorio cercana a cada una de las actividades. El enlace es el mismo, o sea que si lo tienen guardado, pero se los vamos a volver a enviar. Y, Patricia, sí. creo que había un enlace para cada charla. Perdón, capaz. Pero en principio había un enlace para cada charla. Perdón, no importa, nosotros les vamos a mandar un mail recordatorio con toda la información que ustedes necesiten. Me pareció que era la misma para las 3, pero bueno, hay una para cada uno. Y capaz que amplío la invitación que hacía Ernesto a darse una vuelta por la facultad.
Si hay alguien que tiene interés, nos puede escribir y en estos días nosotros vamos a estar revisando el mail, o pueden ir a la facultad. Desde la unidad de extensión tenemos algunos momentos en la semana donde siempre estamos. Tenemos un programa de huerta y hay una huerta dentro de la facultad, y los lunes, los miércoles y los sábados estamos por ahí. Entonces, si ustedes tienen ganas de conversar con nosotros, indagar un poquito más qué hacemos y de qué forma podemos empezar a interactuar, anímense a pasar por allí. Y bueno, si no, quedamos en contacto. Vamos hablando por acá. Ernesto, Eduardo, ¿alguien que Bien. quiera Si no hacer hay algún preguntas, comentario? si no hay preguntas o comentarios que quieran hacer los asistentes, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Digo, ya hay varios comentarios por el chat que lo estamos viendo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta primera actividad. Y bueno, y a construir cosas juntos también en Malvin Norte, entre todos los que estuvimos acá y todos los que se podrán sumar más adelante también. Sí, no lo tenemos conversado con el equipo, así que esto es una idea, una expresión de deseo de mi parte, de poder hacer alguna actividad de este tipo presencial, ¿no? Esto lo iremos pensando según avancen las cuestiones sanitarias que nos rodean. Sí, 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 y también voy a aprovechar a invitar a la gente al club. No tenemos un dinosaurio en el hall del club, pero bueno. Están bienvenidos también. El club de ajedrez está ahí a pasitos del supermercado Tata, que está ahí en la calle Iguá. Estamos ahí a 3 cuadras de la Facultad de Ciencias, así que el día que metan visita por la facultad, ya vienen también por el club y nos jugamos unas partidas. Ahora que estamos volviendo a la presencialidad. Eduardo, acá hay una Sí, felicitación por el fondo virtual que sí. lo hizo Eduardo, así que va para ti. Y hay alguien que pide un comentario para mí. Sí, por supuesto. Adriana. Decile. Hola. Hola Ernesto, Eduardo. Soy Eduardo, estoy acompañando a Adriana. Los felicito por la charla. Y yo quería referirme brevemente a algo que mencionaste al principio de la charla, la relación del infinito desde el punto de vista de la ciencia y del ajedrez. ¿Ok? Sí. Si bien la naturaleza de los problemas sobre el infinito que trata la ciencia y el ajedrez, yo quería abordarlo desde la perspectiva de alguien que, si bien fue un ajedrecista, fue un escritor que su frase era: no hay problema elaborado por el ingenio humano que el mismo ingenio humano no pueda resolver. Eso lo dijo Edgar Allan Poe, que era escritor, era ajedrecista, y curiosamente escribió un ensayo científico llamado Eureka, que llamó mucho la atención en el siglo XXI, lo escribió en el XIX, sobre la creación del universo. A lo que voy es a lo siguiente: me parece que el abordaje de los problemas del ajedrez no tiene la misma naturaleza que la ciencia en cuanto a lo infinito, porque los problemas de la naturaleza infinita del universo son problemas de naturaleza científica. En tanto, los problemas del ajedrez son problemas de la creación del ingenio humano. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por lo tanto, ¿hasta dónde el ajedrez es un juego que puede ser resuelto por la ciencia o por el método científico o el razonamiento científico, y no un juego propio del ingenio humano que tiene un límite, no en tanto así el estudio del universo? Es más o menos un resumen de lo que quería plantear. Bueno, muchas gracias y bueno, reflexionemos juntos precisamente en este espacio sobre esas cuestiones. Me parece que es un tema para seguir, inabordable. Yo simplemente lo que quiero plantear acá son algunas analogías Sí. para que inspiren este tipo de reflexiones y nos lleven a aprender cosas del ajedrez que nos puedan servir como científicos y también desde la ciencia generar también alguna cosa que pueda ser de interés para los ajedrecistas. Ese es un poquito el juego, un diálogo. Así que Sí, bueno, sí. una voz más en este diálogo es la tuya y tu comentario, que se agradece mucho. Muchas gracias. Simplemente esa era la analogía, y recordar que
hay un relato de Poe que se llama El ajedrecista de Maelzel, donde él precisamente descubre que esa máquina del siglo XIX resuelve problemas de ajedrez y tenía una persona adentro. No sé si lo conocen el relato, ¿no? ¿Lo conocen? Sí, sí. Bien. No, el relato de Poe, conozco. conozco la historia real del turco, ¿no? Claro, del ajedrecista de Maelzel, que era un truco finalmente, ¿verdad? Ahora, sería interesante yo redondeando la analogía que encontré entre ciencia y juego de ajedrez, esa multiplicidad de posibilidades que ofrece el ajedrez, pero hasta dónde, ¿no? El ajedrez tiene un límite, y saber si podría ser resuelto como un problema científico. Ese es el planteamiento realmente, es la pregunta, digamos. Sí, digamos, hasta el momento no parece claro que las máquinas puedan acercarse a ese límite con el poder actual. Hay quienes piensan que tal vez, digamos, los avances en computación cuántica y demás puedan permitir, al permitir explorar ramas de ese árbol en paralelo y de un modo más eficiente, tal vez en el futuro puedan llevar a una comprensión completa del ajedrez, lo cual por ahora parece lejos, por suerte, para los que Por nos gusta. suerte, a los que Y por otro jugamos. lado, Muchísimas gracias. gracias a ti. Y quiero comentar acá un par de cosas que veo en el chat que me parece que son para Eduardo. Hay alguien, Fernanda, que dice, estaría buenísimo entrar al club de ajedrez. Eso es una declaración, Eduardo. Así que ahí tenés que hacer algo. Y después, gracias por el espacio. ¿Dónde y qué día se juntan a jugar ajedrez? Federico también parece una invitación. Así que bueno, más allá de que la idea también es generar en Facultad de Ciencias algún espacio en que podamos jugar al ajedrez, de repente en el hall o algo, y parte de este proyecto apunta a eso. También creo que Eduardo puede decir algo respecto a las posibilidades más concretas de integrarse al club de ajedrez del barrio o de ir a jugar allí. Claro que sí, estamos volviendo ahora a las actividades presenciales, de hecho las clases se han retomado para los niños, seguimos con clases virtuales todavía para los niños grandes, para los adultos, pero en breve ya estamos por retomar también grupos de adultos para las clases, y en breve, muy breve, creemos que en la segunda semana de septiembre vamos a armar un espacio los días sábados a partir de las 14 horas para poder ir y jugar en el club. O sea, el club va a estar abierto. Si está lindo, incluso vamos a poder usar la parte abierta del club, ahí en una plazoleta que hay enfrente viene al club. Y si no, bueno, tenemos también locación para poder jugar adentro. Más información sobre esto, o mismo contactos, podemos encontrarnos en las redes, en Facebook, en Instagram, y por ahí hacer más contacto, más dudas, o más alguna información más que de repente no esté dando ahora, ¿no? Bien. También en facultad tenemos la intención con el centro de estudiantes, con las compañías de la unidad de extensión también, de generar un espacio en que podamos, así como está el ping-pong ahí abajo en planta baja, un espacio en que podamos juntarnos a jugar al ajedrez, que haya algunos tableros, tal vez algunos relojes. Bienestar tal vez también nos pueda apoyar en eso y en generar algún taller en nuestra facultad, pero también sabiendo que tenemos muy cerquita a Eduardo y su club. Así que bueno, por mi parte, muy contento y me despido nuevamente. Bueno, por mi parte también, muchas gracias por la participación, y bueno, que la suerte acompañe. Que la suerte, que la fuerza, no que la suerte. ¿Se puede editar eso? Lo editamos. No, Bueno, gracias. gente, muchísimas gracias por todo. Nos estamos viendo en 15 días. Ahí está. Adiós.